Imagínate que tienes apenas unos pocos segundos para decidir qué hacer mientras todo a tu alrededor comienza a temblar. No sabes si el edificio va a resistir, no sabes si vas a salir con vida, y entonces miras a tu lado y ves a alguien que no puede salvarse por sí mismo. Ella tomó una decisión que después del terremoto hizo que los rescatistas encontraran una escena que nadie esperaba, porque mientras Lenny Fernández no logró sobrevivir, su perro Salomón sí. Y la razón por la que sobrevivió se encontraba exactamente junto a él. Era el 10 de agosto del año 2026. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió varias zonas de Colombia y provocó graves daños, especialmente en el occidente del país. En Cali, uno de los lugares más afectados fue el edificio Ana Pilar en el barrio Cuarto de Legua. Dentro de ese edificio estaba Lenny Ruiz Fernández, una joven abogada originaria de Pasto, Nariño, que había construido su vida en Cali. Pero Lenny no estaba sola. Con ella estaba Salomón, su perro. Y cuando comenzó el caos, ambos quedaron atrapados en una situación de la que solamente uno lograría salir con vida. Ahora piensa lo que ocurre durante un terremoto. No hay tiempo para planificar, no hay tiempo para preguntarse qué podría pasar. El suelo se mueve, los objetos caen, las personas intentan reaccionar, y en medio de esos segundos de confusión, Lenny habría hecho algo que cambiaría para siempre el destino de su mascota. Los reportes posteriores señalan que terminó protegiendo a Salomón con su propio cuerpo. No sabemos exactamente qué pasó durante cada uno de esos segundos, y eso es importante porque no debemos convertir una tragedia real en una escena inventada. Lo que sí sabemos es lo que encontraron los rescatistas después. Lenny estaba sin vida y Salomón, su perrito, había sobrevivido. El edificio había colapsado y entre toneladas de escombros comenzaba una carrera contra el tiempo. Los rescatistas buscaban señales de vida. Cada espacio podría esconder a una persona. Cada sonido podría significar que alguien esperaba ayuda. Pero localizar a alguien entre estructuras destruidas no es sencillo. Hay concreto, hierro, polvo, espacios completamente bloqueados. Y mientras los equipos avanzaban, apareció una historia diferente. Una historia que no comenzaba con un rescate exitoso, sino una mujer que ya no podía ser salvada. Lenny había muerto, pero algo todavía estaba vivo. Cuando los rescatistas llegaron hasta la zona donde se encontraba Lenny, descubrieron a Salomón. El perro había sobrevivido y según los reportes publicados por distintos medios, Lenny había quedado protegiéndolo durante el colapso. Detente un segundito y piensa en eso. Después de que todo terminó, después del ruido, después del derrumbe, el pequeño animal seguía ahí y la persona que estaba a su lado ya no estaba con vida. Los rescatistas consiguieron sacar al perro. Salomón había sobrevivido a una tragedia que se llevó a su dueña. Y entonces la historia dejó de ser solamente la de un terremoto. Se convirtió en una historia de vínculo, en una historia de un vínculo. Pero hay algo que no debemos de olvidar. Lenny no era solamente la mujer que murió protegiendo a su perro. Era una persona, una joven abogada, una mujer de Pasto que vivía en Cali. Y medios que recogieron su historia también destacaron su vínculo con la defensa de los animales. Por eso su historia ha provocado tanta reacción, porque cuando escuchamos hablar de una tragedia, normalmente pensamos en cifras: muertos, heridos, edificios destruidos, personas desaparecidas, pero detrás de cada número había personas que tenían una familia, alguien que tenía amigos, alguien que tenía planes. Y en el caso de Lenny, también había un perro que dependía de ella. Aquí aparece una pregunta difícil. ¿Lenny sabía lo que podría ocurrir? Probablemente nadie podrá responderlo con certeza. No podemos saber exactamente qué pensó durante esos últimos segundos. No podemos reconstruir una conversación que nadie escuchó. Y tampoco sería correcto
inventar sus últimas palabras. Pero sí existe algo que sí podemos observar. Su mascota sobrevivió. Y los reportes sobre el caso coinciden en que Lenny fue encontrada protegiéndolo. Eso es suficiente para entender que, en medio de una situación extrema, Salomón no fue abandonado. Lenny permaneció junto a él. Y aquí llega una de las partes más difíciles de imaginar. Salomón sobrevivió, pero sobrevivir no significa que todo va a volver a ser como era antes. Salomón perdió a la persona que estaba con él cuando ocurrió el desastre, la persona que formaba parte de su vida. Y mientras Colombia continuaba enfrentando las consecuencias del terremoto, la historia de Salomón comenzaba a circular entre miles de personas. Una historia que resumía la historia de un solo animal. Una pregunta mucho más grande: ¿cuántas mascotas quedaron atrapadas o separadas de sus familias durante aquella tragedia? Porque los terremotos no solamente afectan a las personas, también destruyen el mundo de los animales que también dependen de nosotros. Tal vez por eso esta historia ha conmovido tanto, porque no se trata solamente de un perrito o un animal que sobrevivió. Se trata de una decisión humana, una decisión que demuestra hasta dónde puede llegar el vínculo entre una persona y un animal. Y aunque nunca sabremos exactamente qué ocurrió durante esos segundos, sí sabemos cómo terminó la historia. Lenny no salió del edificio. Salomón sí, y cuando los rescatistas encontraron a ambos, la posición en la que estaban contaba una historia que no necesitaba palabras. Hay historias que terminan con un rescate, esta no. Y algo que te puedo contar es que el perrito, en el funeral de su dueña, se encontraba muy triste, lloraba, olía su feltro y parecía llorar. Y eso conmovió a todos los presentes, que también lloraron al ver a ese pobre animalito así. Esta historia termina con una vida perdida y otra que continúa. Salomón tendrá que seguir adelante sin Lenny, y nosotros solamente podemos imaginar el vacío que quedó después. Si deseas ver más de este perrito, hay videos en redes donde se ve que, como ya te había comentado, estaba como llorando, triste, oliendo el feltro de su dueña, sin querer separarse un solo segundo de ella. Pero entre toda la destrucción de este terremoto, quedó algo que las imágenes de los escombros no pueden mostrar. El último acto de Lenny no fue escapar dejando a su mascota, fue permanecer con ella, y gracias a eso Salomón sobrevivió. Quizás nunca sabremos lo que sucedió exactamente durante aquellos últimos segundos, pero cada vez que alguien mire a Salomón, habrá una historia detrás de sus ojos, la historia de Lenny, una mujer que en medio de los momentos más aterradores de su vida no olvidó a quien dependía de ella, y quizás esa sea la parte más poderosa de la historia. El terremoto pudo destruir el edificio, pero no pudo borrar el vínculo que existía entre ellos. Descansa en paz, Lenny, descansa en paz, y que Salomón tenga una vida llena de cuidado y cariño. Y esta es la historia conmovedora de esta joven abogada y su mascota.